Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar con Marcela Libertelli. Marcela es bióloga, es investigadora del Instituto Antártico Argentino, es jefa del Departamento de Biología de Depredadores Tope, ¿sí? Tiene 15 expediciones a la Antártida y ella se dedica a la investigación de proyectos de aves marinas como el pingüino emperador. Además, es instructora y capacitadora de guías en EAM. Bueno, bienvenida Marcela y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a toda la gente que está ahí detrás de las camaritas. Un gusto que estén predispuestos a escuchar esta charla. Yo voy a empezar, les comento primero cómo vamos a armar la charla y ya largamos. La charla va a empezar explicando un poco qué es Antártida en general, para el que nunca escuchó algo sobre Antártida. Hay ahí algunos dentro de los que están desde Italia. Ahí está Giovanna, compañera mía de las campañas, presente, ya es una de las que más va a saber de lo que yo explico, pero bueno, hay gente que no sabe, entonces bueno, vamos a explicar todo, digamos, las bases, la vida que hay ahí, para adentrarnos después ya en cómo es trabajar con aves y en un clima tan extremo, ¿no?, como es la Antártida. Así que, bueno, voy a dar paso a compartir la pantalla. Acá está. No sé si todos ven ya la pantalla. Sí, la estamos viendo, Marce. La estamos viendo bien. Bueno, la charla básicamente es explicarles cómo se trabaja con aves marinas, cómo se hace ciencia en un clima tan extremo. Y como les decía, bueno, primero vamos a explicar algunas generalidades. Ahí me están diciendo, Gaby, algunos que no pueden entrar. A ver. Bueno. ¿Dónde lo estás viendo, Marce? A ver, ¿En tu me chat? lo están diciendo por WhatsApp. Bueno. Ahora publicamos en el Instagram de la escuela de vuelta el link correcto. A ver si está... ¿Sí? Bueno. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar entonces. Dentro de, digamos, de los proyectos que se realizan dentro de lo que es el departamento nuestro, por lo menos yo estoy trabajando en un proyecto grande que es analizar las respuestas que tienen las aves marinas a la variabilidad que hay entre años, a las presas, al ambiente y sobre todo a todo lo que tenga que ver con el cambio climático global. Bueno, para empezar, podemos decir, con el mapa de Antártida, ¿no?, en la mano, mostrar cuál es el sector pretendido que reclama Argentina. Se encuentra, digamos, delimitado por los dos meridianos, el más al oeste y el más al este, y que tocan la latitud de 90 grados, que es la del Polo Norte. En todo ese territorio, Argentina tiene distribuida su territorio, sus bases. Perdón, ahí me están diciendo que nadie puede, o sea, que hay gente que no puede entrar. No sé si cambió alguno de los, a ver, espera, denme un segundo que... Ahora me fijo, Marce, y publico de nuevo en el Instagram de la escuela a ver si el nuevo código, o el código ¿sí? No te preocupes. Dale. Bueno, en ese territorio Argentina tiene distribuidas sus bases. ¿Cuáles son las bases? Estas que vemos acá, las que están pintadas en color verde, son las bases semipermanentes, las temporarias, las que se abren solamente en el verano. Y en rojo están las bases que están abiertas todo el año, que tienen dotaciones que se van cambiando año a año. Son bases científicas, como el caso de Carlini, la que está recuadrada, bases de ejército, como Esperanza, San Martín y Belgrano, bases de Fuerza Aérea, como Marambio, que es la más conocida y la única que tienen prácticamente, o sea, tienen otra temporaria que es más chiquita.
y de marina base Orcadas, que tiene gente todo el año. Así que bueno, esas más o menos son las bases que tiene Argentina distribuidas en ese territorio, que se reclama, ¿no? Obviamente los reclamos antárticos se encuentran suspendidos, no, digamos, no se desestiman, están suspendidos nada más, porque el documento, digamos, que está primando en la actividad antártica es el Tratado Antártico. Y el Tratado Antártico no, digamos, no da lugar a ningún reclamo territorial, dice que la Antártida es de todos y que solamente se acepta la actividad científica y la paz, o sea, la paz y la ciencia. No se puede hacer ninguna prospección minera, no se puede detonar ningún armamento, no se da lugar a que nadie diga esta tierra es mía y vos no podés entrar acá, o sea, es todo paz y ciencia. Bueno, yo acá les coloqué, ¿están viendo todos la pantalla? Sí. Bien, unas fotos de algunas bases para que tengan idea de cómo son los paisajes y cómo son algunas de las bases de Argentina. Esta es base Esperanza, ahí se ven las casitas, está ubicada en la punta de lo que es la península antártica, es una base de ejército y está abierta todo el año. Es la base que tiene la escuela, hay familias invernando ahí y está la escuela para los chicos. Bueno, ahí se ve a lo lejos, acá se ve la base con sus casitas en la península antártica. Es un paisaje hermosísimo. Después, bueno, tienen base Marambio, que es la clásica base de entrada a la Antártida. ¿Por qué de entrada? Porque ahí es donde llega el Hércules, aterriza el Hércules y, digamos, muchos de los materiales, víveres y combustibles llegan a través de este medio y, por supuesto, la gente también, ¿no? No solamente la de Marambio, sino que la que va a otras bases. Bueno, acá tienen al Hércules descargando en Marambio, en la pista de Marambio. Y acá les puse un videíto que espero, bueno, que no se vea tan pixelado ni cortado, eso va a depender de las máquinas de cada uno. Pero bueno, acá les mando un primer videíto para que vean cómo es el aterrizaje en Marambio. Decirle que apunte para el otro. Bueno, ahí vieron cómo es un aterrizaje, a veces se aterriza con viento, sin ningún tipo de visibilidad como era este día, que es muy difícil aterrizar, pero bueno, los pilotos están muy acostumbrados a hacerlo y son muy buenos, y bueno, logran a veces aterrizar porque bueno, hay mucha necesidad de que entre el avión, gente que se va, gente que viene, o traer alimentos o combustible, así que siempre los vuelos Marambio son bienvenidos. Bueno, este es el laboratorio científico donde hay gente todo el año haciendo estudios de alta atmósfera. Marce, acá Federico nos pregunta te pregunta si es de libre acceso la Antártida o cualquiera que tenga los medios para ir puede ir. No, no es de libre acceso. En realidad lo que es de libre acceso es el turismo en Antártida, pero en realidad en Antártida, digamos, tienen acceso los que van a investigar, tal vez alguna visita muy particular o alguien que vaya a hacer un trabajo, periodismo o algo muy particular, o vayan a arreglar algo. Digamos, gente que no tenga relación con Antártida por algún motivo. Siempre está invitada, pero gente que tiene que ver con el gobierno. El resto de la gente tiene posibilidad, pero a través del turismo antártico, que bueno, no es muy accesible, pero se puede dar por ese lado, ¿no? No es tan accesible, pero son 12 días de viaje y por ahí visitan algunos bases, ahí se da. Bueno, esto es Marambio, como se ve, digamos, por ahí no se nota tanto. Marambio está en una meseta de más o menos 200 metros de altura. Tiene un sistema de pasarelas que son estas, porque es muy difícil caminar sobre el terreno cuando hay viento. Marambio tiene un clima muy terrible.
hay mucho viento y hay veces hay viento blanco que no se ve nada, entonces bueno, se hicieron las pasarelas para darle seguridad a la gente. Hay veces que ni se puede salir por la cantidad de viento que hay. Esta es la torre de control. Acá se está levantando la neblina, como verán, y la neblina puede hacer que se vea así o puede ser que yo tenga una persona a 3 metros al lado mío y no la pueda ver. El viento blanco que se levanta, que es una nube que se instala sobre Marambio y no deja que se vea nada. O sea que es muy peligroso salir cuando ocurre esto. Bueno, cae muchísima nieve en algunos momentos del año, hay años que hay más, hay años que hay menos, pero puede ser que ocurra esto como ocurrió en el año 2014, que había un túnel para entrar en el hangar, digamos, un túnel de nieve. Bueno, imagen aérea de Marambio, como es, donde aterriza el Hércules. Y un videito que les puse porque, bueno, digamos, produce mucha emoción la llegada del Hércules a las bases o la llegada de algún barco. Y cuando el Hércules se va, en general suele hacer esto. Ahí lo bajamos. Bueno, ahí se ve como al avión lo pone así. Bueno, son todas maniobras, digamos, a veces bastante difíciles y a veces medias riesgosas, pero bueno, se saluda así a la gente y se sigue. Bueno, base Carlini es la base científica, es la base nuestra del Instituto Antártico Argentino. Ahí se realiza la mayor cantidad de ciencia en la Antártida, todos los grupos pasan por Carlini, todas las especialidades científicas. Caracteriza la base este volcán inactivo hace 5.000 años, que es el Cerro Tres Hermanos, por esas 3 grandes rocas que tiene. Ahí es donde muchos de nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Gaby, una pregunta. Sí, Marce. Parece que no les está dejando entrar, les dice que están en otra reunión. Ahí yo ya compartí en el Instagram de la escuela los datos nuevamente. Si querés podés pasarle mi contacto, yo les escribo o decirles que se fijen en el Instagram de la escuela los que están preguntando por privado. Dale. Bueno. En base Carlini, como dijimos, bueno, es una base que está abierta todo el año porque los trabajos nuestros empiezan en más o menos septiembre. Hay grupos que viajan en la pre-campaña. La pre-campaña se llama ir para la época de invierno-primavera y los trabajos duran hasta marzo, abril, ¿no? Depende de los trabajos que se realicen. Por ejemplo, la gente que trabajamos en aves, las aves a veces llegan en septiembre, octubre, depende de la especie, y si queremos observar todo el ciclo reproductivo, tenemos que esperar hasta marzo, a veces hasta abril, pero bueno, en marzo en general se termina la campaña antártica, que es la campaña de verano, ¿no? Está la pre-campaña y la campaña de verano. Bueno, esto es la base Carlini, este es el laboratorio, el antiguo laboratorio, el Cabildo, que ahora es el laboratorio para dióxido de carbono, donde hacen estudios, mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera, y ahí están los tecnológicos. Después tenemos las casas donde se vive, digamos, y donde se almuerza, como esta casa, el casino, al lado de la bandera, el laboratorio argentino-alemán. Hay un convenio con Alemania y entonces compartimos trabajo con los alemanes. Bueno, y estos honguitos que se ven aquí rojos son todos monoambientes para gente que trabaja cerca de los laboratorios, que son los que se ven atrás. Base de Decepción es una base de marina que está abierta de manera temporaria, pero lo lindo de esta base es que estás en una isla que, digamos, es un volcán. Esta es la isla de Decepción. La entrada, que es esta, se le llama los fuelles de Neptuno. Suele ser un paso bastante difícil para los barcos, atravesar estos fuelles. Es una navegación muy delicada porque tienen que entrar por un punto nada más. La base argentina se encuentra más o menos acá, en este lado, y es todo volcán. Son todas rocas volcánicas, está lleno de piedra pómex, esa roca que no pesa nada. Es todo de origen volcánico, y ahí está la base argentina llamada Decepción, que es esta, una base, digamos, inaugurada en la década del 50.
y también se encuentra una base española, cerquita nuestro, y se trabaja a veces en conjunto. Bueno, acá está el barco, el canal de Beagle, con el cual yo fui en el año 2009. Estas son fotos del 2009, cuando yo pasé por ahí. No estaba el Irizar, porque el Irizar estaba en arreglo, se había quemado, y atravesábamos los fuelles de Neptuno ahí con el canal de Beagle, ¿no? Que era un barco, bueno, muy especial. No es adecuado para ir a Antártida, pero bueno, era lo que había y viajábamos en ese buque. Base Primavera, que es una base temporaria de ejército muy bonita que queda al oeste de la península antártica, y el nombre, bueno, habla de cierto clima que puede darse ahí, que es más beneficioso que en otros lados. Miren, bueno, las instalaciones son muy bonitas, es una base para 16 personas, una base chica. Ahí tienen la sala de radio, arriba a la derecha la sala de radio, el comedor, parte de las habitaciones, la enfermería, digamos, es un lugar muy cómodo para ir a trabajar, y ahí en general vamos los que hacemos aves, los que hacen mamíferos. Hay un proyecto lindo de humedales que estudian todas las lagunitas, y hay geólogos también que van a ese lugar. Acá se ve un poco desde la costa, las casitas, están todas comunicadas por pasarelas muy bonitas. Federico pregunta si van arqueólogos también. Sí, en general están relacionados con el trabajo de algunos geólogos que estudian depósitos muy especiales, por ahí en Isla Livingston y en Base Esperanza, más que nada. La historia, digamos, de Antártida es muy reciente, entonces podemos remitirnos a 100 y pico de años atrás, no mucho más, ¿no? En cuanto a ciertas cosas, pero bueno. Acá, para que tengan una idea, más o menos las distancias, ¿no? De esa base Primavera a Ushuaia, por ejemplo, al Polo Sur, a Buenos Aires, a Santiago del Estero, a Tucumán, a Chaco. En realidad, Argentina es el país que más cerca está de Antártida. Somos los que más cerca estamos. Parte del reclamo que Argentina hace de su sector antártico tiene que ver con esa cercanía, con la continuación de los Andes y por herencia de España. Así que tiene muy bien basada Argentina en el pedido de territorio, que como decíamos, bueno, estaba suspendido por el momento, ¿no? Bueno, esta foto es muy linda, está sacada a las 4 de la mañana, en el mes de marzo. Nos despertamos todos ese día muy temprano porque nos venían a buscar y había unos colores impresionantes, esos colores medios lila en el cielo y reflejados en el agua, que eran muy bonitos. Bueno, Base Orcadas, la última que les muestro, es la base permanente de Marina, es la niña mimada de los marinos, es la base más antigua. Gracias a esta base, Argentina cuenta con más de 110 años, para ser más precisos, 116 años de permanencia en la Antártida. Somos el único país que hace 116 años va a la Antártida todos los años, el único país. Esta base la heredamos en el año 1904 y a partir de ahí Argentina nunca dejó de ir a la Antártida. Las casitas negras son las antiguas, son las más históricas, y hay un museo que data de 1904 con todos los documentos y los materiales de esa época. Están las Islas Orcadas del Sur, que son un grupito de islas más al norte, justo donde empieza Antártida. Antártida empieza cuando uno cruza la latitud 60. A partir de ahí ya puedo decir que estoy en Antártida. Mientras tanto, lo anterior es Subantártida, ¿sí? Malvinas, Georgias y las Islas Sandwich se encuentran en Subantártida. ¿Por qué? Porque están a latitudes menores que 60 grados. Cuando uno cruza los 60, con lo primero que se encuentra, por lo menos del lado argentino, es con las Islas Orcadas. Ahí tenemos una base en la isla Lori. Y después, bueno, viene la península y todos los territorios que ya conocemos. Esta es una linda foto de Orcadas, se nota que está en un plató, digamos, es bastante escarpado, pero en esa parte plana han construido la base. ¿Cómo se llega también a la Antártida? A través de las embarcaciones. Y bueno, la embarcación por excelencia, ahora que volvió a navegar, es el Q5 o Irizar, o rompehielos Irizar, que es un barco impresionante, muy bonito, y bueno, puede llevar una gran cantidad de víveres, combustible, carga, gente, también helicópteros. Con los helicópteros realiza la bajada de combustible, de gente y de víveres a todas las bases, pasa por todas las bases, absolutamente. Es el único que comunica todas las bases y que tiene capacidad logística para hacer todo ese trabajo. O sea, es vital, el rompehielos es vital en todo lo que hace a la actividad científica y logística antártica. Bueno,
entramos ahora en la parte de biología, ¿no? Ya lo presentamos un poquito cómo es Antártida, un poquito. El mapa este de Antártida completo, de todo el continente, nos muestra que la Antártida se divide en dos. ¿Ven estos montes transantárticos, perdón? Bueno, dividen a la Antártida del Este, que es más grande, de la Antártida del Oeste. Nosotros, el sector que reclama Argentina está dentro de la Antártida del Oeste, que tiene la península antártica como accidente geográfico más notable. La Antártida del Oeste se diferencia en muchas cosas de la Antártida del Este. En una de ellas es que se siente más el cambio climático. El cambio climático justamente tiene en el oeste de la península antártica uno de los puntos más terribles en el mundo. Es uno de los 3 puntos donde más se sienten los cambios en el clima. ¿Cómo es Antártida? ¿Cuánto? Gran parte del año. Y en gran parte de su territorio. Fíjense que el 90% del agua dulce está contenida en Antártida. Solamente se descubre del hielo en el verano, cuando empieza la época más apropiada, con un poquito más de mejores temperaturas, y el 2,4% de todo ese contorno se ve rocoso. Es ahí donde van las aves y mamíferos marinos a reproducirse, o sea que depende mucho de que esas costas se liberen de hielo. El espesor del continente tiene tanto hielo que a veces la altura llega del hielo nada más a 4.500 metros de altura. Es un continente que está hundido por el peso que tiene de hielo, está hundido. Y si uno suma todas las alturas de Antártida, es el continente con mayores elevaciones en el mundo. Es el continente más alto, parejo alto. Bueno, esas son características, ¿no?, de este continente y las barreras de hielo, la cantidad de glaciares que tienen y que, digamos, descansan finalmente en el mar. Eso forma barreras de hielo. Las barreras de hielo son las que nos están dando noticias desde allá hace más de 20 años, cuando se rompen por efectos del cambio climático, como pasó en hace muy poquito, el Larsen C, que la vamos a mencionar más adelante. Esos son algunos de los cambios que se están viendo, ¿no? Cómo se resquebrajan y cómo se empiezan a romper las grandes barreras de hielo. Bueno, acá tienen 35.000 kilómetros costeros en Antártida y el 83% de ellos cubiertos por hielo. ¿Cómo es el clima? Bueno, extremadamente frío y muy seco. Es el continente más seco del mundo. Se han llegado a registrar temperaturas cercanas a los 80 y pico de grados, menos 80 grados en el Polo Sur, por ejemplo, y vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Argentina, en lo que es las bases argentinas, los mayores vientos se registran en base Esperanza, con digamos, valores mayores a los 300 kilómetros por hora. Esta es una foto de Antártida en el invierno y una foto de Antártida en el verano. Cómo cambia, digamos, todo ese mar congelado contribuye a plataformas de descanso de muchos animales. Y es muy importante ese mar congelado y que siga estando ese mar congelado así, para que se pueda reproducir el krill, que se reproduce debajo del mar congelado. Ahora vamos a ir explicando un poquito más esto. Bueno, ¿cómo son los animales que viven en Antártida? No son muchos, es decir, no tienen una riqueza de extremo, pero esas pocas especies están adaptadas a ese clima y tienen poblaciones muy numerosas. Entre ellas, los pingüinos son los más numerosos. Hay un alto grado de exclusividad, por eso dice alto grado de endemismo, significa especies que son exclusivas de Antártida, como por ejemplo la foca de Weddell, el pingüino emperador, son exclusivos de Antártida. Y este ecosistema, al haber evolucionado durante tantos miles de años aislado por corrientes heladas, hizo que esta exclusividad fuera muy común en muchas especies. Los peces, por ejemplo, son casi todos exclusivos de Antártida. Tienen toda una población de peces de antárticos que son exclusivos de este continente. Bueno, para ir viendo lo más chiquitito, lo que se ve en una gotita, en un microscopio, lo que da vida a toda la cadena. Protozoos, copépodos, algas,
Muy bonitos, algunos Ahí te estamos perdiendo un poquito, Marce. muy chiquitos, otros muy grandes, de varios centímetros, son base de la alimentación. Bueno, sí, es una pena, depende, ¿no? Las comunicaciones de internet de cada uno, ¿no? Bueno, una de las bases de la cadena alimentaria de la Antártida, o sea, una de las especies que son clave es esta, el krill. El krill es la especie clave. ¿Por qué? Porque todo el mundo se alimenta de krill. ¿Quiénes son todo el mundo? Organismos marinos, peces, ¿sí? Aves marinas, mamíferos marinos, todos se alimentan del krill. Y acá en este mapa se ve cómo el krill domina gran parte de la Antártida y sobre todo el oeste de la península antártica, donde hay un gran sector de reproducción del krill. Ahí es donde se forma, digamos, las camadas de krill, donde se reproducen y se forman las nuevas generaciones. Es muy importante para eso que el mar siga estando congelado ahí. O sea, si no se sigue congelando el mar la cantidad de meses que se necesita y con el espesor que se necesita, el krill puede estar en peligro y ahí de eso dependen todos los animales. Fíjense cómo esto es una cascada gigante que puede afectar a todos. Bueno, los peces que son endémicos, que son exclusivos, son peces que se han desarrollado hace 23 millones en Antártida, o sea, son exclusivos de ahí. Y estos son los peces de hielo, los que no tienen sangre, tienen en realidad de peces que se llaman los peces de hielo, tienen una característica muy especial, le dicen peces de hielo porque su sangre no es roja, es decir, no es que no tengan sangre, no tienen hemoglobina en la sangre, entonces no tienen esa sustancia que transporta el oxígeno, que no tiene la hemoglobina. La sangre es transparente y es transportada a través del plasma. Se disuelve el oxígeno, necesitan de esa molécula que da el color rojo a la sangre, ¿no? Esos son exclusivos de Antártida. Bueno, acá se ve una cadena trófica de Antártida y se ve cómo el krill es básico. Está en la base de esa cadena. Gracias al krill se alimentan pulpos, calamares, que son cefalópodos, peces, aves que vuelan, aves que nadan, como los pingüinos, peces más grandes, mamíferos marinos, hasta cetáceos, ¿sí? Como las ballenas y las orcas. Impresionante, o sea, de ahí depende todo. Más vale que siga habiendo krill en Antártida mucho tiempo, porque si no, se puede, digamos, caer toda la cadena alimentaria. Bueno, vamos a ver un poquito de flora terrestre, que no es muy abundante, son básicamente líquenes, musgos, algas, y estas son las fotos de líquenes de la Antártida, algunos honguitos que se ven acá abajo a la derecha, estos son todas fotos de base primavera. También hay hongos naranjas que están relacionados con las pingüineras, ¿sí? Con el nitrógeno, que tienen que ver con la presencia de los pingüinos. Bueno, estos son los líquenes. Y también tenemos todo un campo de musgos, muy importante, tanto en Carlini como en primavera. Hay muchas bases que tienen este campo de musgos que es impresionante. Así son los musgos, es increíble. Y muchas aves los utilizan para hacer sus nidos. Esto es un nido, huevos y pichoncitos recién nacidos de escubas, que son como águilas antárticas, que utilizan estos ambientes para reproducir. Y bueno, y las únicas dos plantitas que tenemos, las plantas más grandes, digamos, vasculares, son estas dos, que una es el pasto antártico y la otra es el clavelito antártico, nada más. Eso es todo lo que hay en ecología terrestre de Antártida, no hay mucho. Más que nada todo viene del mar, ¿no? Todo es marino. Bueno, y entonces entramos en los predadores tope, digamos, en la megafauna antártica. ¿Quiénes son? Y son mamíferos y aves marinas. Y la mayoría de ellos viven muchos años, tienen reproducciones lentas o de pocos individuos por temporada, reproducen poco, ¿no? De pocos hijos tienen. Para poder reproducirse en la primera edad tienen que tener más o menos unos 4 o 5 años de vida en su mayoría, o sea, para reproducirse por primera vez. Eso responde a que tengan vidas muy largas, ¿no? Y también todos dependen del hielo marino. O sea, acá el hielo marino juega un papel importantísimo y muy importante para algunas especies, ¿no? Básico. Bueno, y todos estos animales tienen adaptaciones especiales. Los mamíferos marinos, los pingüinos, que son excelentes nadadores, y las aves que vuelan también, como este petrel gigante que está en la foto, todos tienen adaptaciones especiales
no solamente fisiológicas, sino también morfológicas. Los pingüinos no vuelan, pero son unos cohetes en el agua, son impresionantes. Solo viven en el hemisferio sur y tienen adaptaciones para volar en el agua. Son como torpedos cuando uno los ve pasar en el agua. Tienen un cuerpo muy adaptado, como si fuera un cuerpo fusiforme, ¿no? Muy alargado para que se adapta muy bien al agua. Y las aletas, ¿no? Dentro de las especies que se ven está el pingüino Adelia, ¿sí? Que son, digamos, estos que voy a presentar ahora son todos pingüinos que no pasan los 60-70 centímetros, son pingüinos chicos. Este se destaca por tener el anillo con blanco alrededor del ojo, se alimenta casi exclusivamente de krill, es bien antártico. Acá hay fotos de las colonias, los pichones. Es un pingüinito muy lindo. Se estudia bastante en Antártida y se estudia, digamos, también como especie para saber cómo está el krill. O sea, se estudian los pingüinos para saber cómo está el recurso sobre el cual se alimentan. A través de los pingüinos se estudia el recurso. Ellos llegan al continente a fines de octubre, fines de noviembre, dependiendo de las bases. A veces puede variar la fecha dependiendo de las bases, si están más al norte o al sur. Colocan sus huevos y eclosionan los pichones, más o menos en noviembre, diciembre. Y luego en diciembre, a fines de enero, arman guarderías los pichones que ya tienen un mes de vida, ¿no? Van armando guarderías hasta que llega el momento de que se van todos juntos al mar. Eso más o menos para la mayoría de estos pingüinos que voy a presentar ahora, que son el Adelia, el barbijo y el papúa. Acá tenemos una filmación muy interesante, a ver si la pueden ver. ¿Querés agarrar en el aire? Sí, no, estoy filmando. ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Terrible! Sí, buenísimo. Ya, lo están picoteando por saber saltar más lejos. Y decir que no le pedían ningún. Bueno, ese es un momentito que filmaron unos compañeros míos, justo tratando de agarrar a los Adelias saliendo del agua, y realmente hay uno que pegó un salto enorme, espero que lo hayan podido ver. Ese tipo de salto que tienen los pingüinos para salir del agua, tienen que, digamos, hacerlo muy bien y no fallar, no caerse de nuevo al agua, porque más de una vez son perseguidos por el leopardo marino, que se come a los pingüinos, u orcas también. El leopardo marino los está esperando al acecho, los está esperando atrás de una roca, o detrás de un témpano, y si los pingüinos rebotaran y se volvieran a caer, es muy probable que si hay un leopardo marino los pueda agarrar. Es decir, desde chiquitos, cuando apenas se empiezan a meter al agua, ellos empiezan a practicar cómo es esto de salir del agua y tirarse y hacerlo bien, y hacerlo rápido. Y ser habilidosos en eso, porque eso más de una vez significa seguir con vida o no. El pingüino barbijo, que es muy bonito, que tiene una línea justamente abajo de la garganta, que es por eso que se le llama barbijo, también es chiquitito, es pariente del otro que habíamos explicado, y es también exclusivamente predador del krill antártico. ¿Sí? Este es un bichito que también se lo estudia mucho en Antártida para ver cómo siguen los alimentos en el mar. Y también para ver cómo siguen sus poblaciones, si disminuyen o aumentan. Eso se estudia todos los años, varios países hacen eso. Por último, el primo hermano de estos que presentamos es el pingüino papúa, o pingüino de pico rojo, o pingüino de vincha también, ¿no? Por esa línea que tiene. Es un poquito más grande nada más. Y bueno, y este es el que se la lleva mejor con el cambio climático. ¿Por qué? Porque mientras los otros dos comen solamente krill, y en los años que hay poco krill les va muy mal, y en muchas poblaciones de ellos están bajando, el pingüino papúa, que es subantártico y antártico, es más plástico para comer. ¿Qué significa? Come de todo. Come peces, come calamares, come krill, come anfípodos, come lo que haya. Entonces, esa modalidad, esa característica hace que el pingüino papúa no esté afectado por el cambio climático y que sus poblaciones estén aumentando en lugares donde antes no había, a diferencia de los otros dos. Todo esto en la península, en la península antártica. Ahí se lo ve con su pichoncito, muy bonito. Lo hemos estudiado en varias bases, este pingüino es muy lindo. Ahí se ve un padre alimentando a su pichón, que ya está casi totalmente emplumado. Fíjense cómo todavía tiene plumón acá en el cuerpo. A veces se los ve medios punks, con las plumones en la cabeza. Bueno, ese es el proceso, digamos, hasta que cambian la pluma y tienen la pluma con la cual van a entrar al agua, ¿no? Esa pluma impermeable que les va a permitir no morirse de frío cuando entren al agua. Acá los tienen en ese campo de musgos,
envase primavera, muy bonito. Bueno, y acá hay un colado. Fíjense que hay 6 pingüinos en la foto y hay uno que no pertenece al grupo, pero está ahí junto con ellos. 6 pingüinos, 5 pingüinos papúa y hay una Adelia atrás, un coladito. Bueno, ¿cómo estudiamos a los pingüinos? Se estudia a los pingüinos a partir del mes de septiembre, octubre, dependiendo de la base. Los pingüinos llegan, forman pareja, eligen su nido. Así es como se ve una colonia de pingüinos en Antártida. Esta es una colonia de pingüinos Adelia, en la base Carlini, en Punta Stranger. Lo que se hace es estudiar con líneas imaginarias que atraviesen la colonia, es decir, estudiar no solamente los nidos que están en el borde, sino los que están en el centro de la colonia, porque no a todos les va a ir igual. Estar en el borde de una colonia significa tener más acceso de los predadores a esos pichones. En cambio, si están en el centro de la colonia, están más protegidos. Es decir, el éxito reproductivo que tenga cada nido va a variar según dónde se ubica el nido. Y para hacer un buen estudio hay que estudiar los nidos del borde y los nidos del centro. Se los estudia, se los sigue. Cada 5 días se siguen a todos esos nidos durante toda la etapa reproductiva. ¿Y qué se hace primero? Se los pesa apenas llegan. Se hace un peso al arribo. Se los pesa con bolsitas, ¿sí? Se los mete dentro de una bolsa de tela y se los pesa. Para saber con qué peso vienen los adultos a enfrentar su etapa reproductiva, ¿no? Después, bueno, se determina el éxito reproductivo, como les decía, siguiendo los nidos toda la temporada. Y en algún momento, en 2 momentos de esa temporada reproductiva, que dura unos 4 meses más o menos, se cuentan todos los pingüinos en 2 momentos de la población, para saber cuál es el tamaño de la población. Bueno, antes de irse los pichones, también los pesamos. Ahí estamos pesando pichones en base Esperanza, que era la población, tiene una población muy grande de adelias, alrededor de 150.000 parejas de adelia, tiene la base Esperanza en sus alrededores, ahora ha disminuido un poco, pero bueno, más o menos está en ese número. Y lo que se hace es pesar a los pichoncitos antes de que se vayan al mar, para saber con qué peso corporal se están yendo al agua, digamos, si están bien en peso o mal. Ese es un dato que directamente nos dicen cómo se han alimentado esos bichitos, ¿no? Antes de irse. Los estudios de dieta, bueno, son algo odiosos para los que hacemos aves. Realmente no está bueno hacerles lavado estomacal a las aves. Lo que pasa es que, bueno, 40 años atrás, 50 años atrás, lo que hacían era matarlas a las aves directamente. Las aves a partir de la década del 80 empezaron a estar protegidas por ciertos programas y ciertas convenciones internacionales que protegen a la fauna, protecciones del medio ambiente, por suerte, y ya no se hace ciencia de esa manera, sino que lo que se hace es hacerle algún lavado estomacal donde el ave, digamos, permanece vivo después del estudio, pero por suerte, hoy en día, hay otros estudios que surgen de sacarles una muestra de sangre, y esa muestra de sangre analizarla y por isótopos estables saber más o menos en qué parte de la cadena trófica predan los animales. Eso, si se sigue desarrollando, nos permitiría nunca más hacer ya lavados estomacales, lo cual, bueno, yo estaría sumamente de acuerdo, porque es una práctica que, si bien no mata al animal, le produce un gran estrés. Y bueno, eso no es aconsejable. Y se pueden acercar... Así se obtiene información de la dieta. Fíjense acá en la... Marce, ¿ustedes se pueden acercar tranquilamente? ¿El animal no tiene miedo? No, el animal en general tiene miedo, se te va a acercar y corre. Lo que pasa es que uno trata de agarrarlos, se los agarra con unos copos largos, unas redes con un copo largo, se lo agarra ahí, para que no se lastime contra las piedras ni nada, se lo agarra, se lo sostiene, se hace el lavado y después se lo suelta. Pero bueno, cualquier tipo de estrés que se produzca en las aves no es bueno para el ave. Por eso uno trata siempre de tenerlo el menor tiempo posible, manosearlo lo menos posible, y si hay técnicas alternativas que permitan no manosear a los bichos o manosearlos muy poquito tiempo, y en vez de hacerle un lavado, sacarle una muestra de sangre, siempre es preferible. Siempre es preferible. La muestra de sangre es mucho menos estresante que el lavado estomacal. Bueno, y acá ven la diferencia entre un papúa que come peces y una adelia que come solamente krill. El color ya directamente, ¿no? Cómo se componen las muestras es muy distinto. Bueno, el pingüino emperador es un pingüino distinto, pertenece a otro género, es el pingüino más grande del mundo,
mide alrededor de 1,20 m, es un pingüino que no hace nidos, directamente tiene a su huevo entre medio de sus patas, sobre el mar congelado. Cría en el medio del invierno antártico. Este pingüino está criando, mientras los demás lo hacen en primavera-verano. Este pingüino cría entre los meses de abril a diciembre. Va a contracorriente de cualquier animal en Antártida y es altamente dependiente del hielo marino. Imagínense cuál es la situación a futuro del pingüino emperador si sigue desapareciendo el hielo en la Antártida. O sea, los pronósticos para esta especie no son nada buenos. Bueno, el que incuba es el macho. Ahora vamos a explicar el ciclo. Acá tienen unas fotitos de la colonia que yo estudio al sur de Marambio, que es la colonia de Cerro Nevado. Ahora se las voy a presentar más adelante cuando hablemos del pingüino emperador. Pero bueno, es una especie maravillosa, es impresionante. Estos bichos son increíbles. Bueno, acá vemos, ¿ven? Mayo, ya ponen el huevo. Julio, mediados de agosto, nace el pichón. Septiembre a mediados de octubre se forman las guarderías, esos conjuntos, digamos, de pichones juntos, se llaman guarderías, cuidados por pocos adultos, hasta que los pichones tienen la pluma verdadera para meterse en el agua y ahí se van, que es más o menos diciembre, primeros 10 días de diciembre. Bueno, les voy a mostrar rápidamente otras aves, para que tengan idea que hay otras aves también en Antártida, las voladoras, y ya después nos metemos en cómo es el proyecto de pingüino emperador en Antártida. Bueno, dentro de las aves, los petreles y albatros son muy comunes, ¿sí? Son en general grandes, de tamaño, hay solamente una que es más chiquita, ponen un solo huevo, y bueno, son predadores, desde carroñeo hasta atacar a otras aves, o comer también recursos marinos. Acá está el petrel gigante del sur, que suele predar sobre pichones de pingüino, huevos, y también placentas de mamíferos, y también recursos marinos, peces, anfípodos, krill, o sea, tiene un amplio espectro, digamos, alimentario. Acá se lo ve predando sobre un elefante marino muerto, es el único que tiene capacidad con el pico para abrir el cuero de los mamíferos muertos y comérselos. Está en el medio de una colonia de elefantes marinos, ahí quedó uno muerto y bueno, lo está aprovechando. Ahí tiene el pichón, que es hermoso el pichón, es impresionante. Llega el pichón antes de volar, para el mes de marzo, abril, está pesando alrededor de 5 o 6 kilos, un pedazo de pichón. Y bueno, el petrel gigante, para que tengan una idea, la envergadura, que es la distancia entre punta del ala a la punta del otro ala, es 2 metros. O sea que es un pedazo de animal, un ave muy grande, con 2 metros de envergadura. Y esta es una colonia. Siempre las colonias en Antártida se encuentran en altura. Un poco más chico que el gigante es el petrel damero, que también lo que hace es anidar en las roquerías, en altura, ¿no? En las paredes verticales de las montañas, ¿sí? Y de las laderas rocosas. En general siguen a los barcos, estas fotos las sacamos desde el Beagle, siguen a los barcos y vuelan alrededor de los barcos. Petrel de las nieves es otro también que anida a más altura que el petrel damero, más alto todavía en la montaña. Ahí está con pichoncito, es muy difícil estudiar este bicho porque anida muy alto. Y el más chiquito de los petreles es este petrel de Wilson, que tiene hábitos crepusculares, se lo estudia de noche, y come krill básicamente, ¿no? Y son muy migradores. Acá lo estamos estudiando de noche, lo que hacemos en base Carlini es colocar redes de niebla en algunas noches que sean cálidas, o sea, cálidas para Antártida, imagínense, en el verano antártico, una noche que no sea muy fría y que no haya viento, básicamente, porque si no la red de niebla no se puede poner. Y lo que hacemos es ir a este lugar, que es al lado del Cerro Tres Hermanos, o sea, subiendo el Cerro Tres Hermanos, en uno de los rocones, se arma este lugar que está protegido del viento marino, y ahí ponemos la red de niebla y los estudiamos durante varias horas en la madrugada. Cuando se dan las condiciones climáticas vamos y, bueno, todos los bichitos que caen en la red son sacados cuidadosamente, se los pesa, se los mide, se les saca una gotita de sangre y se anota. Todos esos datos nos importan para seguir las poblaciones. Ahí está el huevito, ¿sí? Uno de los huevitos que a veces abandonan los nidos y nosotros revisamos los nidos y encontramos los huevitos abandonados, fríos ya. Bueno, ahí tienen un adulto. Cormoranes, hay cormoranes en Antártida, hay uno solo, que es este, el cormorán antártico, muy bonito.
comen peces exclusivamente, son muy buenos buceadores, y acá tienen 2 juveniles, ¿no? En el nido. Después, bueno, tienen escubas, gaviotines, palomas antárticas y gaviotas. Y ahí se terminó el tema de las aves en Antártida. Nicolás Escubas que son como águilas. pregunta si el albatros errante nidifica o vive en la zona. El albatros errante es un antártico. Lo que puede llegar a entrar en Antártida es a introducirse un poco siguiendo algunas embarcaciones, pero no anida en Antártida, anida en Islas Sandwich, en Islas Malvinas, en Islas Georgias, o sea, en islas subantárticas, y recorre todo el globo a ese nivel de latitud. Perfecto. Y Mariquena nos pregunta si se les anilla para tener registro a alguna especie. Sí. Con los pingüinos, por ejemplo, al no ser voladores, se los anillaban en las alas, ¿no? Acá, en la... Sí. Ahí te perdimos Se demostró con el tiempo que esos anillos producían, dedicamos, los pingüinos, les comentaba, se anillan acá, pero ya no se utilizan los pingüinos anillar porque los lastima, ya no se anillan más. En cambio, las aves voladoras, sí, se anillan en las patas, como siempre, y se los estudia con los anillos, para ver cómo migran, si vuelven al mismo sitio cada año, si hay fidelidad a la pareja, fidelidad al sitio, dónde se los encuentra, después cómo migran. Bueno, escubas pardos son carroñeros y carnívoros, ¿sí? Atacan a otras aves como los pingüinos, por ejemplo. Incluso a especies de su misma especie pueden atacar, pueden ser caníbales. Acá se ven 2 pichones juveniles. Bueno, pueden comer placentas también de mamíferos muertos. El escuba polar del sur también es la otra especie, se lo ve, también come casi lo mismo que la otra, y también recursos marinos. Y también está el gaviotín antártico, que es muy bonito y que migra al hemisferio norte, hace migraciones de 32.000 kilómetros. Migra al norte del hemisferio norte este chico, y llega a Antártida. Es increíble la migración que hace, es impresionante lo que vuela este animal. Reproduce en Antártida, después migra y aprovecha el verano del hemisferio norte. Bueno, la paloma antártica, sí. Junior observa que, dice, todos los animales son mayormente blancos o negros. Si sabes a qué se debe. Bueno, en general los animales blancos y negros se deben a, por ejemplo, los que se meten en el agua como los pingüinos, tienen predadores en el agua y en el aire. Cuando un pingüino nada, tiene la panza que es blanca para abajo, entonces los predadores, que seguramente lo están acechando abajo en el agua, cuando ven para arriba, el blanco se puede, digamos, mimetizar un poco con la entrada de luz del agua y pueden, digamos, evadir el intento de ataque de algún predador así. En cambio, los predadores que tienen desde arriba, con el oscuro del mar, confunden el negro con el oscuro del mar y también pueden llegar a tener algún tipo de escape. No solamente para los que vienen por el aire, sino que los que vienen por el agua, que los ven nadando abajo, también. Eso se debe por lo menos en los pingüinos. Y en el caso de las aves voladoras hay más variabilidad de color. Por ejemplo, los escubas son marrones, los petreles dameros tienen manchitas, la paloma es blanca. El tema de la paloma blanca, bueno, completamente blanca, se mimetiza muy bien con la nieve, ¿no? Y aparte no es muy buena predadora. Ella en realidad es como el chanchito de Antártida, come todo lo que hay. Y puede ser predada por cualquiera, así que ella se tiene que mimetizar muy bien. Bueno, acá se la ve comiendo placenta. Ellas aprovechan cualquier cosa, lo que venga. Pueden llegar a comer hasta fecas de otro animal, en el caso de que no haya alimento disponible. Ahí se ven elefantes marinos atrás, ¿no? Una colonia de elefantes marinos. ¿Tienen depredadores bueno, las aves? Paloma antártica. ¿Cómo? Si tienen depredadores o relativamente poco depredador hay para las aves. Sí, las aves tienen como predadores a los petreles gigantes en tierra, ¿no? A los petreles gigantes y a los escubas. Las gaviotas son predadoras, pero en general de pichones muy chiquitos o de huevos. No son predadores de esos que... terribles, pero el petrel gigante y los escubas sí son predadores terribles de las aves, de todas. Y en el agua está el leopardo marino y las orcas. Son grandes predadores. A veces algún lobo marino está registrado con algún ataque hacia aves, pero básicamente el leopardo marino y las orcas.
hay predadores por todos lados, ¿no? En el agua y en tierra también. Bueno, la gaviota cocinera, que es la misma que conocen ustedes acá, que se alimenta de lapas, y ahí hay un juvenil muy lindo de gaviota cocinera creciendo. Bueno, ahí terminamos un poco con la presentación de las aves y de las especies de pingüinos, ¿no? Y explicamos un poquito cómo es trabajar con pingüinos. Lo que yo les comentaba, el cambio climático está haciendo muchos estragos en Antártida porque la península antártica es uno de los 3 lugares en el mundo que se siente ese calentamiento, y el aumento de la temperatura en la atmósfera ya es un hecho en Antártida, y el tema del aumento de la temperatura en el océano también es un hecho. Todo eso altera los ciclos de congelamiento del mar y de ruptura de esa placa de hielo del mar. Esa dinámica del hielo hace que se forme cada vez más tarde el pack marino y se desarme cada vez antes. El calentamiento produce eso. Digamos, hay cada vez menos meses con mar congelado. ¿Eso cómo afecta? Afecta directamente a los pingüinos, por ejemplo, el cambio climático trayendo veranos con gran cantidad de nieve, pero por encima de lo normal, donde los pingüinos a veces quedan tapados como esto. Estos son pingüinos tapados por nieves, por temporales de nieve que son anómalos, son raros, y se pierden casi todos los huevos, porque quedan congelados. Pero el tema del mar, digamos, del pack marino que no dura tantos meses, ¿cómo afecta? O sea, la temperatura del mar y de la atmósfera sube. Eso afecta directamente a la capa de hielo, ¿sí? Que permanece poco tiempo o más delgada. Eso tiene un efecto directo en los pingüinos y también directo en el krill. ¿Por qué? Porque no permite que el krill se reproduzca. Todo el krill que se forma en Antártida se forma debajo del hielo marino. Si no hay hielo marino, no se forma el krill. Y el krill es la base de la cadena alimentaria. Por lo tanto, va a haber un efecto indirecto, porque si no hay krill, tampoco va a haber pingüinos. O sea, los pingüinos están afectados por dos temas con el hielo. Porque el hielo lo necesitan, ¿sí? Porque es, digamos, plataforma de descanso para muchos, necesitan de ese hielo, y también porque no abunda el alimento, que es el krill, que es clave para estas especies. Miren las poblaciones de pingüina Adelia, que ya están bajando, son las flechas en rojo, ya están bajando. ¿Dónde? En la península. Todas las poblaciones que están bajando se dan en la península. ¿Sí? Las 4 que están bajando, por lo menos registrados ya hace rato, se dan en península antártica. Bases como francesas, bases australianas, neozelandesas, están entrando aumentos de estas poblaciones. Justo da la casualidad que todas las que bajan están al oeste de la Antártida. Bueno, no es una casualidad, significa que en el oeste de la península antártica es donde se concentran más todos los efectos del cambio climático. Bueno, y ahora sí, empezamos con pingüino emperador. Les paso a contar en las últimas diapositivas cómo es esto de trabajar con una especie tan particular y que tiene un ciclo de vida que se a contrarreloj de todo el mundo, ¿no? Digamos que no lo hace en verano, lo hace en invierno. Justamente para ir a estudiarlo hay que ir en el invierno. Hay muy pocas poblaciones de pingüino emperador en Antártida. Aún hoy se siguen descubriendo poblaciones porque están muy alejadas de lo que son las bases. Están en lugares inhóspitos, muy difíciles de llegar, y hasta ahora hay 54 colonias reconocidas. Una de ellas, al norte de todas, la que tiene menor latitud, es una colonia que está siendo estudiada por nosotros, por los argentinos, y que se encuentra en Marambio. Bueno, para empezar les voy a explicar el ciclo rápidamente. En esta filmina, en esta diapositiva, se ve muy bien cómo los pingüinos emperadores vienen y llegan en abril a las zonas de reproducción. Las zonas de reproducción es mar congelado, ¿sí? La mayoría de esas colonias, de las 56 que les dije, se reproducen sobre el mar congelado. Solamente 4 arriba de barreras de hielo, y 2 de ellas sobre tierra. El resto, todas sobre el pack marino, sobre el mar congelado. Eligen un lugar donde el mar congelado es bastante grueso, y ahí llevan a cabo su reproducción. No forman nido. El huevo lo sostienen los machos, apenas la hembra pone el huevo, se lo pasa al macho y lo sostiene entre sus patas. El macho es el que va a incubar ese huevo hasta que nazca el pichón. Las hembras, mientras tanto, regresan urgente a comer
porque ya están, digamos, con mucho tiempo de inanición, de no haberse alimentado y están en el límite de sus fuerzas. Vuelven al mar, mientras tanto los machos que incuban ese huevo sufren la peor época de Antártida, porque sufren todo el invierno incubando ese único huevo que colocan hasta el nacimiento del pichón. Una vez que el pichón nace, tiene que llegar la madre en las próximas horas para poderle dar la primer comida a ese pichón, porque el macho ya está en sus últimas reservas de alimento y necesita irse al mar con urgencia apenas venga la madre. Cuando vienen las hembras, cambian enseguida al pichón, se pasan el pichón entre las patas, lo sostiene la hembra y los machos se van directamente a comer rápidamente, a alimentarse porque, digamos, están con un periodo de inanición mayor que el de las hembras. Bueno, y así empiezan los viajes a hacerse entre macho y hembra, y los viajes se hacen cada vez más frecuentes porque se puede quebrar el pack en alguna zona más cercana y por ahí pueden salir ellos y no caminar tanto. A veces llegan a caminar más de 100 kilómetros arriba del pack marino, hasta conseguir un parche roto de mar y una salida al agua, ¿no? Rápida. Pero bueno, cuando llega octubre forman las guarderías y cuando llega diciembre los pichones se preparan para irse al agua cuando ya tienen su plumón, ¿sí? Digamos, el plumón lo han perdido y ya tienen su plumaje de plumas impermeables para meterse en el mar. Bueno, estos bichos son más que interesantes, son los más grandes de Antártida, son los más difíciles de estudiar, por lo tanto es como la figurita difícil. Es muy difícil estudiar estos animales. Nosotros hacemos monitoreo sobre 2 poblaciones y analizamos un poco qué pasa con una de las colonias a las que podemos acceder. Ahí los estudiamos un poquito más. Bueno, son endémicos, como yo les contaba, viven arriba del pack marino, lo utilizan para reproducirse, para mudar, cuando mudan las plumas también necesitan del pack marino, y para forrajeo, porque comen el krill por abajo, ¿no? Cuando nadan van a buscar el krill abajo del hielo. Son muy susceptibles a los cambios climáticos y dependen de esa plataforma marina. Bueno, hay algunos investigadores que estudian cambio climático y dicen que dentro de unos años, dicen 50 años más o menos, van a desaparecer todas aquellas poblaciones de emperadores que se encuentren entre los 60 grados y los 70 grados de latitud. Justo Argentina está estudiando 2 colonias que se encuentran, una a los 64 y otra a los 66. Así que teóricamente esas colonias desaparecerían dentro de algunos años. Por eso las estudiamos año a año para saber si modifican su número, qué está pasando con ellas. Bueno, acá está la isla Marambio, ¿ven? Acá está la base argentina que les mostré fotos. Y nosotros lo que hacemos es hacer todo este viaje por acá, por el pack marino, todo por este trayecto, todo por acá, hasta que llegamos a esta colonia. Son alrededor de 67 kilómetros que realizamos con las motos. Esta colonia se descubrió hace poquito, relativamente en la década del 90, y tiene alrededor de 10.000 individuos, 8.000, 10.000 individuos dependiendo del año. Es una colonia bastante grande. ¿Qué hacemos? Cuando llegamos a Marambio, lo que hacemos es pedir ya el vuelo que tenemos programado con el Twin Otter. Este es un avión liviano, muy bueno para realizar avistajes de fauna, y lo que hacemos es ir 2 o 3 con cámaras de fotos a sobrevolar la colonia. Y de paso para ver el camino, cómo está el pack marino, si está bueno o no para transitar después. Bueno, vamos arriba del Twin, y cuando vemos a la colonia, se ve así. Esta es la colonia vista desde foto aérea, ya es la primera avistaje que hacemos, pero bueno, para poder contarlos necesitamos acercarnos más. Y entonces empezamos a sacar fotos, cada vez más cerca. El Twin, yo lo que le pido es que se ponga como de costado, así, entonces yo quedo con la ventanilla pegada con la cámara de fotos, y empieza a sacar fotos, digamos, estando el Twin dando vueltas sobre la colonia a no menos de 350 metros, porque ya después se empieza a ser nocivo para los animales. Hasta 350 metros, 400, nosotros sacamos buenas fotos y los animales no los afectamos. Sacamos este tipo de fotos. Bueno, esta es una foto agrandada. Cuando yo saco esta foto, saco más o menos unas 600, 700 fotos. Alguna va a salir nítida para que cuando yo la agrande se vean los pingüinos así. Cuando la agrando con el Adobe Photoshop los veo así. ¿Y qué hago? Los empiezo a contar. Hago cuadrículas y los empiezo a contar y a marcar. Ahí tienen a todos los pingüinos marcados, los cuento uno por uno. Utilicé esa metodología de entrada y la sigo manteniendo hasta el día de hoy.
¿Por qué? Algunos me dirán, bueno, pero eso es de picapiedras, ¿no? Tenés ciertos programas que pueden estimar. Está bien, se pueden usar ciertas formas para estimarlos. Por ejemplo, hay países que usan la fotografía satelital. A nosotros la fotografía satelital nos sale carísima. En general no contamos con recursos. Y la fotografía satelital tiene un gran error. La estimación tiene un error. En cambio yo prácticamente hago un censo de los animales. Los cuento uno por uno. Todos los años hago censo de estos animales. Una vez que tomé las fotos, salimos de Base Marambio y nos vamos a un refugio que queda abajo de Base Marambio, a la costa, a nivel de la costa. Y ahí lo que hacemos es preparar nuestra campaña. Vamos a vivir en este refugio, que se llama Casa de Botes. Ahí preparamos las motos, preparamos las carpas, todos los víveres, todos nuestros materiales de investigación, y estamos a la espera de que se den unos 4 días, 3 días, 4 de buen clima. ¿Qué significa buen clima? Imagínense, para septiembre. Todavía es invierno allá, comienzo de septiembre. Pero el buen clima para nosotros significa tener temperaturas de -12, -15, no más de eso, para poder salir. ¿Y qué hacemos? Salimos. Bueno, estos son días de tormenta. En esos días como esos, que no se ve nada, no se sale. Esos días nos quedamos adentro, guardados, no se ve nada. Bueno, salimos. Cuando está el día así clarísimo, como se ve ahí, salimos con las motos, vamos 6 personas, 1 por moto y un trineo por moto. En realidad somos 4 científicos y 2 logísticos. Alrededor de 4 horas, 3 horas y media nos lleva llegar a la colonia, recorrer esos 67 kilómetros, es un largo trayecto, y a veces hemos tenido que volver, estar a mitad de camino, tener que volver, porque se venía una tormenta, y justo entrar al refugio, y a la hora desatarse una tormenta, que era terrible. Eso nos pasó en el año 2015. Llegamos hasta la mitad del recorrido, y el logístico nuestro nos dice, mira, esa nube de ahí no me gusta, y les cuento, era una nube chiquitita que no decía nada, era una lenticela, una nube de esas que hay que mirar justamente, que son las que traen tormenta. Entonces yo le dije, bueno, dale, llegamos hasta acá y nos volvemos. Bueno, no hicimos más que entrar en el refugio, a la hora las paredes del refugio se movían. Es decir, que si nos hubiera agarrado a nosotros afuera con las carpas, lo hubiéramos pasado pero muy mal, realmente muy mal. No sé qué hubiera sido. Temperaturas terribles y vientos terribles se desataron después. Y no parecía, era este día, ¿eh? Esa foto es de ese día. Ese día después como se pudrió el clima. Bueno, ahí estamos con nieve volviendo, con temporal de nieve. Y acá les puse una filmación, ya yéndonos de la colonia, trasladándonos. No salió el sonido, pero bueno, el sonido de la moto es el sonido de cualquier moto. Son bastante ruidosas esas motos. No se va a más de 60 kilómetros por hora, dependiendo, ¿no?, la rugosidad del pack marino. Ahí vienen mis compañeros. Y bueno, vamos aprovechando, digamos, las zonas más planas, ¿no?, del recorrido. Y ahí nos volvemos, todos con sus cargas, con las valijas, con los víveres, con todo. Bueno, cuando llegamos al lugar, armamos un campamento. Acampamos arriba del mar congelado. Bueno, no es tan fácil. Yo la primera noche no me podía dormir pensando que estaba arriba del mar congelado, que se iba a abrir el hielo y que me iba a ir al agua. La primera noche estuve así, no me dormí casi toda la noche. Ya la segunda noche, entre el cansancio y el frío, me dormí, pero estuve bárbara, la verdad que ni pensé en eso, y superé ese miedo que tenía que se abriera bajo mis pies el pack y me fuera al agua. Lo que sí, que se me congeló todo, no me di cuenta y dejé el agua, dejé los pañitos esos que uno se higieniza a la mañana sobre el piso de la carpa, y a la mañana siguiente eran bloques de hielo, directamente eran bloques de hielo. Así que bueno, también aprendí que al otro día tenía que dejar arriba del catre donde yo dormí algunas cosas para tenerlas en mejores condiciones al otro día. Bueno, se pasa mucho frío. Realmente, yo cuando estoy ahí, obviamente amo esa campaña, es una aventura total, es la única campaña que se realiza en Antártida que tiene tanta aventura y que es tan extrema, porque nosotros recorremos muchos kilómetros solos, ahí no tenemos ninguna base cerca, salvo Marambio, no tenemos, o sea, si nos lastimamos, tenemos que tratar de
sobrellevar lo que nos pase ahí, pedir auxilio, pero es muy difícil que el Twin pueda nevisar arriba del pack marino, es muy peligroso y prácticamente no tenemos comunicación salvo teléfono satelital. O sea que estamos ahí, en la nada total. Es una aventura hermosa, para mí es hermosa, pero bueno, más de una vez hay que tener cuidado y se pasa mucho frío y a veces te pones a pensar porque no te dedicaste a estudiar las lechuzas de Buenos Aires, por ejemplo, y no hubiera pasado tanto frío, pero bueno, tiene sus bemoles, ¿no? Es estar en Antártida, es estar en un lugar increíble y es tener esos bichos al lado, que después se te vienen a la carpa, pues se vienen a la carpa, te ven, nosotros estamos ahí a 300 metros de los animales, pero ellos se vienen, hasta con los pichones se vienen. Bueno, ahí estamos armando el campamento. Marce, ¿cómo seleccionan la ruta hacia el punto? ¿Cómo eligen el punto donde van a poner el campamento? Bueno, la ruta la seguimos con el logístico nuestro, que es el primero en la fila, que va siempre en la moto, que es Jorge, que es un genio, se conoce ese lugar de la Antártida como si fuera la palma de su mano. Lo que hace es, antes de que lleguemos nosotros al refugio, él estudia la ruta, va recorriendo la ruta y va marcando todo con GPS. Él va con un GPS en su moto, con el cual nos guiamos todo el tiempo, hasta cuando venimos de noche, porque nos ha tocado, digamos, varias veces de venir ya de noche, no se ve nada, solamente ves la luz del que va delante tuyo, que no la tenés que perder, y Jorge va con el navegador satelital con GPS suyo guiándonos. Y después cuando llegamos al lugar, elegimos un lugar que esté reparado medianamente, porque no encontrás un reparo de los vientos del sur que son terribles, pero elegimos algún témpano que haya quedado encerrado por el pack marino y nos ponemos a resguardo del sur, ¿no? Y del suroeste de ahí. Por ejemplo, ahí el campamento lo armamos atrás de un témpano, como se ve ahí en la foto. Pero es difícil, a veces que no tenés nada con qué cubrirte. Bueno, ¿y qué hacemos? Contamos, los adultos ya los conté desde el aire con el avión. Entonces, cuando estoy ahí, lo que hago es contar por submuestras algunos sectores, los pichones. Después, lo que hago es estimarlo al total de los adultos, que ya voy a tener el dato contando de la foto. O sea, hago una estimación de los pichones. Se marca con GPS toda la colonia, que es enorme, porque imagínense que son bichos que se mueven, van caminando con el pichón, o sea, es imposible contarlos ahí. Se GPSea toda la colonia, se recolectan individuos muertos, yo trabajo mucho con los individuos muertos, pichones, y si encuentro algún adulto también me lo traigo, y se sacan muestras de la nieve para ver contaminantes, y se muestrea a los animales sacándoles sangre a los adultos que no tengan pichón, para no alterar la relación del padre con el pichón por si es abandonado. No se tocan animales que tengan pichón. Obviamente, ni por casualidad se me ocurre hacer un lavado estomacal con estos animales, porque estos animales tienen que viajar más de 100 kilómetros para buscar el alimento. No se puede hacer eso, no está bien, no es ético hacer un lavado estomacal con estos animales, porque les estaría perjudicando directamente la sobrevida de ese pichón. Así que no se hacen lavados estomacales, por lo menos en mi trabajo yo no hago eso. Y se estudian a través de la muestra de sangre y con los bichitos que encuentro muertos. Se los abre después y se ve de qué se alimentaban. Se analiza el estómago de los que están muertos. Bueno, acá ven cómo se acercan al campamento. Acá está el campamento y cómo se acercaron a las carpas. Yo a la noche a veces me duermo con los sonidos de ellos, que se están acostados al lado de la carpa. Se recortan unas plumitas también, se les cortan, no se les arrancan para nada, se cortan, para también saber los isótopos y para contaminantes, ¿sí? Bueno, esta filmación, miren lo que es cuando se desata un viento, cómo ellos enseguida se acomodan. A ver. No me permite, no sé qué pasa, que no me permite, No quiere salir. No quiere salir. A ver. Bueno, vamos a seguir. Los pichoncitos más de una vez se te acercan, porque puede haber pichoncitos solos que estén por ahí, que los padres los hayan dejado, y después vuelvan, pero bueno, los pichones lo que hacen es sufrir mucho de frío y pueden resistir 2 horas, dependiendo del día, la temperatura, pero en general resisten 2 horas. Si el padre no volvió, después se mueren de frío.
y se te acercan, se te vienen solos a poner entre medio de los pies, como si uno fuera un pingüino más. Acá estamos haciendo algunas fotografías de la colonia. Acá estamos muestreando un adulto. Lo que se hace es, bueno, yo hice hacer como unos corsets con tela grip, donde se lo protege el adulto, se protege la aleta para que no se le lastime, y hay un ojal por donde sale la aleta, y uno ahí puede medirle la aleta, sacarle sangre sin que el animal se lastime. Se lo sostiene, en general se le pone una capuchita negra en la cabeza, que eso tranquiliza a las aves. Se suele utilizar mucho en aves, taparles la cabecita para que no se estresen tanto, hacer la maniobra rápido y dejarlos ir rápidamente, ¿no? Bueno, ahí están los resultados de los censos. Fíjense, desde el año 2005 que hubo un censo que yo no lo hice, que databa de 7.000 individuos. Ahí empecé a dirigir el proyecto del pingüino emperador, se empezó a existir un proyecto, y ahí vamos todos los años monitoreándolos, y ahí se ve cómo en algunos años han llegado a 10.000 individuos, como que tienen fluctuaciones entre 8.000 y 10.000 individuos. Es una colonia que por lo pronto no está en riesgo, está en crecimiento, ¿no? Está estable, ¿no? Tiene esas pequeñas crecidas y vuelve a lo normal. Y con respecto a los pichoncitos, hemos llegado a contar, a estimar 7.600, 7.200 pichoncitos en 2 años, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si esta funciona. Bueno, ahí veían como un grupito de pichoncitos están muriéndose de frío y están todos juntitos, y obviamente los que están en el centro están más calentitos, por eso hay algunos que están intentando llegar al centro del grupete para no morirse tanto de frío, porque el frío, digamos, es un factor que muy peligroso para los pichones, tienen que estar con los padres. Marce, y bueno, en ese sentido, Esteban pregunta si no hay machos que acepten los pichones huérfanos. Puede ocurrir que alguna pareja de pingüinos haya perdido su pichón, o que sean muy jóvenes y estén en sus primeras reproducciones, estén como ahí, ¿no? En la nada. Puede ser que esos bichos acepten un pichoncito, pero no están capacitados los jóvenes en mantenerlo con vida hasta diciembre. Y puede ser también que se roben los pichones. A veces hay casos de esos. Los padres los defienden, a veces los recuperan. O sea, en general los padres van y los recuperan. Pero un pichón huérfano, para un padre que ya tiene un pichón, no es aceptado. Solamente se puede criar un pichón a la vez. Es muy difícil poder llevar adelante dos al término hasta diciembre. Es muy difícil. Pero a veces, bueno, hay casos de robos y hay casos de apadrinamiento por momentos. Si justo apadrinó a un pichón, un individuo sin experiencia, joven, ese pichón no tiene mucho futuro. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros estudiamos la alimentación en la etapa de cuidados intensivos. Vieron que yo recolecto los bichitos muertos. En septiembre más o menos tienen 1 mes de vida. ¿Ven este bichito? Estos bichitos tienen más o menos 1 mes de vida. Eso es comienzos de septiembre, esa foto. ¿Qué hago? Cuando venimos al instituto, cuando volvemos de campaña, traemos todos esos bichitos congelados y los empezamos a abrir de a poco. ¿Qué hacemos? Analizamos lo que encontramos en el estómago. Muchas veces encontramos huesos de peces como este que está acá, los otolitos, que nos sirven para determinar el pez que se comió y el tamaño que tenía ese pez. O si no, los picos de calamar o de pulpo, también nos sirven para determinar qué especie de pulpo o de calamar se comieron. Todo esto se trabaja mucho en el tema de dieta, analizando cada una de las cositas que aparecen. Y bueno, en el laboratorio ahí estamos justamente con Yolanda, la que está en el medio. Es Yolanda Davis, que es la gran taxidermista que tiene el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es una genia total. Ella es la que nos ayuda con las disecciones de los animales, cuando armamos ya las distintas jornadas que hacemos para analizar el material, y ella nos viene a dar una mano, y estos animales más de una vez entran como colección para el Museo de Ciencias Naturales. Nosotros contribuimos con las pieles de estos animales para que entren en la colección del museo. Después en la foto también se ve a Bruno Fusaro, que es el especialista en parásitos de estos animales. Bueno, ¿qué resultados tenemos de los que nosotros pudimos hasta ahora analizar?
que la población de emperadores del Cerro Nevado come mayormente calamares y peces y crustáceos bastante menos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que yo analizo bichos muertos. Para cuando yo los analizo, es muy probable que esos bichos hayan digerido las partes blandas de los peces y del krill, justamente, de los crustáceos. Entonces hay que corroborarlo con las muestras de sangre, con los isótopos, para poder corregir ese error que tenemos, ¿no? Estar determinando todo sobre estructuras duras. Nos estamos perdiendo las blandas en ese caso. Bueno, y la otra colonia, ya para terminar, que estoy estudiando, es la que se ubica arriba de una barrera de hielo, que está acá, ese manchoncito que se ve ahí. Nosotros sobrevolamos 100 kilómetros más al sur de Marambio, de la colonia de Cerro Nevado, vamos a más de 100 kilómetros al sur, y llegamos hasta la barrera de hielos Larsen C. Y ahí encontramos una colonia de emperadores llamada la colonia de Jasón, que se encuentra acá. Ahí está. ¿Ven? Esta es la primera sobre la cual vamos con las motos, pero acá ya no vamos con las motos, es muy lejos. Y solamente lo que hacemos es sobrevolarla y contar los individuos. Bueno, esta colonia lo que tuvo en el año 2017 fue la pérdida de una gran parte, todo este sector que estoy manejando acá con el mouse, se perdió. Fue la ruptura que hubo en el 2017, que fue muy famosa, que decían que empezaba a navegar a la deriva una gran bandeja de hielo. Bueno, es esta que se desprendió de la barrera de hielos, del Larsen C, y que, bueno, nosotros queríamos ver qué tipo de efecto hacía sobre la colonia. Por suerte la bandeja se abrió bastante y no se encajó sobre la península donde están los pingüinos, así que no los afectó. Esta es la imagen satelital de la gran barrera de hielo rompiéndose y el desprendimiento de ese gran trozo de hielo, ¿no? Que ahora está al norte de Marambio. Ahora ya está al norte de Marambio ese hielo. Bueno, y esta es una colonia de la mitad del Cerro Nevado. Fíjense, 4.200, 4.300 individuos que vienen en crecimiento. Está creciendo lentamente esta. Bueno, para terminar, decirles que, bueno, intentamos seguir estudiando los emperadores día a día. A veces se complica porque a veces no hay dinero. Nosotros ahora, con el cambio climático, por ejemplo, ya no podemos ir más con las motos porque el pack de hielo no se solidifica y ya la moto no es sostenida por el hielo. Entonces estamos tratando de reprogramar la campaña para ir por el aire y acampar directamente allá, en ese Nunatak que se ve ahí en la foto, acampar acá arriba, y todos los días caminar por el hielo 2 kilómetros hasta la colonia. Pero para hacer eso necesitamos comprar 2 iglúes de fibra de cemento, no ir con carpas de tela, sino comprar 2 iglúes que nos permitan tener una vida segura, o sea, que nos proteja de los temporales terribles que hay en esa época, y poder vivir 15 días, aunque sea con los pingüinos, y volver con vida a nuestra casa, sanos y salvos, y no morir en alguna tormenta. Así que todavía estamos en tratativas de conseguir ese dinero para comprar los iglúes. Bien, les regalo esto como casi último video, donde se ve un momento de la colonia. Bueno, a ver, no va a salir tampoco. No quiere salir. Bueno, Marce, tengo algunas preguntas. Si se los puede... Dale. Que fueron haciendo. Germán preguntaba, en tus gráficos no había datos del 2018 y 2019. Sí, tenemos los datos de los conteos, o sea, esos hay que contarlos. Tenemos los del 2018 que los hicimos, yo los del 2019 todavía no los conté, tengo que analizar las fotos todavía. Serían los 2 años a colocar, los tenemos los datos, o sea, fueron tomados los datos. Okay. Nada más que no están puestos en el gráfico. Y este año, bueno, con el tema de la pandemia, corren serios riesgos los censos del 2020, porque no sabemos si los vamos a poder realizar, porque el Twin está necesitando de que lleguen los mecánicos para poder volar, y no sabemos si los mecánicos van a llegar a tiempo. Así que ahí estamos complicados. Pero los datos del 2018 y 2019 los tenemos. A ver, déjenme, mientras me preguntan, esperen que les quería colocar una última cuestión. Sí, escucho las preguntas si quieren. Y después, hoy mostraste, creo que fue el último videito que se vio, de los pichones, que se juntaban ahí, y Nico pregunta si esos eran todos huérfanos, o solamente se están protegiendo entre ellos mientras los padres no están. Se están protegiendo entre ellos mientras los padres no están, y puede ocurrir que los padres vengan, o puede ocurrir que los padres no vengan y se mueran.
pues se ve mucha mortalidad a esa edad. Claro, y Emiliano pregunta Sí. si los del centro van rotando, o sea, si van intercambiando de lugar o los que quedan en afuera se inmolan por el resto. No, en el caso de los adultos, cuando los machos están con el huevo entre las patas y están pasando el peor momento del clima, lo que hacen ellos es movilizándose de a poco, se mueven de a poco como en espiral, y los bichos que estuvieron afuera, los adultos que estuvieron afuera soportando el clima, pasan por adentro y se van rotando hasta que los que estuvieron adentro van afuera y así, y se van turnando. Eso en los adultos ocurre, no en los pichones, pero en los adultos sí. Los pichones Bueno. se inmolan. En los pichones es como que, bueno, sí, salvo que sean vivos y se pongan en el centro, pero no hacen ese movimiento que hacen los adultos. Bueno, estos son trabajos que se han salido publicados, presentaciones al Congreso y recomendaciones para cuando viene el turismo y vuela con helicópteros al lado de los emperadores. También se hizo una presentación a nivel internacional para proteger la colonia de pingüino emperador. Bueno, quedo atenta a las preguntas.